Apocalipsis 2:12, el mensaje a Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Voy a tratar de explicar en esta ocasión el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y para esto yo quisiera empezar aclarando, definiendo ciertos términos, 4 específicamente. Empezando el párrafo que hemos leído, pues dice el Dios, Jesucristo, le dice a Juan que le escriba al ángel de la iglesia en Pérgamo, y le dice, el que tiene la espada de 2 filos dice esto. Entonces vamos a tratar de entender qué es lo que Jesucristo y la Biblia dan a entender por espada aguda de 2 filos. La otra cosa que queremos también entender es dónde está el trono de Satanás. ¿Dónde está el trono de Satanás? ¿Qué quiso decir Jesús con esta frase? Que Él sabe dónde mora la iglesia y que mora donde Satanás tiene su trono. La tercera cosa que quisiera explicar es qué es el balamismo. O sea, los que retienen la doctrina de Balaam, los balamitas les llamo yo. Y también, y por último, ¿quiénes son los nicolaitas? Eso ya hemos hablado en el mensaje a la iglesia de Éfeso, pero lo vamos a explicar brevemente también en esta clase. Entonces, empecemos. Jesucristo se identifica a la iglesia de Pérgamo. Entendamos que las iglesias, los mensajes a las 7 iglesias son mensajes a la única iglesia de Jesucristo, iglesia que comenzó desde que Jesucristo vino, murió en la cruz, luego resucitó al 3er día y después de 40 días ascendió al cielo. En el cielo Jesucristo fue recibido por el Padre y por toda la corte celestial, y en el cielo a Jesucristo se le entregó el libro o las escrituras de propiedad del reino de los cielos. Pero esa escritura estaba atado con 7 sellos. Estos 7 sellos tienen que ser desatados antes de que se manifieste el reino de los cielos, antes de que Jesús pueda tomar posesión efectiva, como se dice, del reino de los cielos. Estos 7 sellos son 7 misterios, son 7 acontecimientos que se tienen que cumplir antes de que se pueda abrir el libro, antes de que se establezca el reino de los cielos. Ahí en ese mismo momento, y esto lo tiene que entender la iglesia, por Dios, los 7 sellos ya se vienen cumpliendo desde que Jesucristo subió al cielo. Apenas Él recibió el libro, Él ya desató los primeros 4 sellos, los primeros 4 caballos del Apocalipsis. Esos ya están desatados. El primero es la iglesia, activada con el Espíritu Santo en Pentecostés, y recibió el Espíritu Santo para predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, como Jesucristo nos mandó. El segundo sello es la guerra y la violencia. El tercero es el hambre y la pobreza. El cuarto es la mortandad, las pestes y los desastres naturales. Estos 4 sellos fueron desatados hace 2000 años ya por Jesucristo, y ya se han venido desarrollando, se han venido cumpliendo estos primeros 4 sellos. Lo que nos falta es que se cumplan los otros 3 sellos, que son la manifestación del anticristo, que es el 5.º sello, y la persecución de la iglesia. El 6.º sello es el arrebatamiento de la iglesia.
El séptimo sello es el día de la ira y de la venganza de Jehová Dios, que es de aquí. Aquí ya se cumplen los 7 sellos y luego se establece el reino de los cielos sobre la tierra. El reino de los cielos de 1000 años, que es la primera etapa del reino eterno de los cielos, del reino de Dios. Nosotros estamos aquí, estamos terminando ya los primeros 4 sellos, estamos esperando que ya se manifieste el anticristo y que venga la persecución a la iglesia, solo a la iglesia. Este será un tiempo muy difícil, pero para la iglesia. El mundo dirá paz y seguridad. Estarán muy contentos con el anticristo porque él traerá señales engañosas y soluciones efímeras y pasajeras a los problemas de la humanidad. Pero bueno, hablaremos eso en otra enseñanza. Por ahora yo quiero que entendamos que lo que estamos haciendo y lo que estoy haciendo yo es explicando el primer sello. El primer sello nosotros lo hemos aislado acá. Y el primer sello tiene que ver con la iglesia, activada por el Espíritu Santo y con la misión de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y esta misión la iglesia comenzó a cumplirla desde cuando Jesucristo mismo ya se fue, desde cuando vino el Espíritu Santo. Desde allí la iglesia comenzó a predicar el Evangelio, llevándolo hasta lo último de la tierra. Han pasado ya más de 2000 años y yo creo que ya el Evangelio prácticamente está predicado hasta lo último de la tierra. De ninguna manera quiere decir que todos los seres humanos se van a arrepentir. Tampoco dice que todos persona a persona tienen que escuchar el mensaje. Nos habla de naciones. El Evangelio yo creo que ya ha sido predicado en todas las naciones de la tierra. Que algunas naciones se han cerrado, que han rechazado, es problema de ellos. Pero que se les ha predicado el Evangelio, se les ha predicado el Evangelio. Inclusive allí, entre ellos, hasta ahora hay mártires que están predicando el Evangelio. Entonces ya no podrán decir que no escucharon el Evangelio. Jesucristo dijo que este Evangelio del reino, el Evangelio del reino es la buena noticia de este reino, que será un reino de justicia, de paz y de prosperidad, lo que toda la humanidad desea. Pues él dijo que cuando este Evangelio del reino se predique en todas las naciones, que entonces vendría el fin. El fin es todos estos 3 sellos. Esto es el fin. Entonces, la iglesia ha venido cumpliendo su misión de predicar y llevar el Evangelio a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. La iglesia es una sola, desde aquí hasta el final. Dios solo tiene una iglesia. Pero ¿por qué habla aquí de 7 iglesias? Eran 7 iglesias locales. Estas 7 iglesias son tipo, figura y sombra de la iglesia en todos estos 2000 y pico de años. Cada iglesia marca un tiempo por el cual la iglesia pasó. La primera fue la iglesia de Éfeso, que es la iglesia apostólica de los primeros cristianos, después que Jesucristo se fue. La segunda es Esmirna. Esta iglesia pues fue la que luego sufrió la persecución y muchos fueron perseguidos, tanto desde adentro de la iglesia como una persecución externa. Bueno, eso ya hablamos en el mensaje de la iglesia de Esmirna. Y Pérgamo, cuando llegamos a Pérgamo, es más o menos por el siglo IV, es este periodo, cuando la iglesia deja de ser perseguida y la iglesia se convierte en religión. Ya vamos a hablar acerca de eso hoy. Y así cada iglesia marca un periodo de tiempo en estos 2025 años de la única iglesia, sino que más bien es para señalar los tiempos. En estos mensajes, Jesucristo, recuerden que eso dijo él aquí cuando todavía estaba aquí antes de ascender al cielo, ya prometió el Espíritu Santo. Él se fue y envió el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino. Ahora, en estos 7 mensajes que Jesucristo le da a Juan, por aquí mismo, pocos años después de que Jesucristo se fue y mandó el Espíritu Santo, Juan recibió esta revelación de estos mensajes a las 7 iglesias pocos años después de que Jesucristo se fue al cielo, ¿no? Y en estos mensajes lo que Jesucristo hace es decirnos, o sea, lo profetizó, porque esto era todo profecía, porque lo dijo acá. Nosotros estamos ya acá y ya prácticamente se ha cumplido todo. Pero lo que Jesucristo hace en estos 7 mensajes a las iglesias es decirnos a la iglesia de todos los tiempos, no importa en qué tiempo hayan vivido los cristianos, pero decirnos los
todos los peros y paros que la iglesia iba a tener que enfrentar durante estos 2000 y pico de años. Y él hace recomendaciones, advertencias y nos anima también a que seamos fieles y vencedores en cada una de las etapas por las cuales la iglesia ha venido pasando. Entonces, estos 7 mensajes contienen indicaciones, advertencias. Jesucristo en estos mensajes nos decía aquí mismo, nos decía qué obstáculos íbamos, qué enemigos iba a tener que enfrentar la iglesia. Para que la iglesia esté conociendo estas cosas, esté advertida y se cuide de eso. Sin embargo, podemos ver por el mensaje, podemos ver de que en realidad la iglesia, solamente los vencedores de la iglesia iban a poder entender y advertir esto. Por eso Jesucristo es el que tiene oído para estas cosas, que lo oiga. No es toda la iglesia nominal, sino los que tienen oído para entender estas cosas. Bueno, lo entenderemos poco a poco, conforme avancemos y hablemos del resto de los mensajes a las iglesias. Entonces, hoy vamos a hablar justamente del mensaje de la iglesia de Pérgamo, lo que la iglesia tuvo que enfrentar en este tiempo. Y aunque esto la iglesia lo enfrentó de una manera literal, en este tiempo, sin embargo, estos obstáculos o estos problemas que la iglesia enfrentó aquí, los ha enfrentado la iglesia en todos los tiempos de todas maneras. Aunque aquí fue de una manera especial, pero la iglesia sigue enfrentando estos mismos problemas. Entonces, a esta iglesia, como decíamos, Jesucristo se identifica como el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué quiere decir Jesucristo con la espada aguda de 2 filos? ¿O cuál es la espada aguda de 2 filos? Que Jesucristo dice que Él la tiene. Pues para esto siempre entendemos la Biblia con la Biblia. Si vamos al libro de Hebreos capítulo 4, allí el autor dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir del alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y también dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta ante la presencia de la palabra de Dios. Más bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, aquí nosotros vemos que el autor dice que la palabra de Dios es la espada de 2 filos. Si vemos el contexto de este versículo, lo que viene hablando el autor, capítulo 2, capítulo 3, él está hablando acerca de lo que pasó con Israel allá en el desierto, cuando Dios, después de sacarlos de Egipto, ya un poco menos del año y medio los tenía en las fronteras, allí en Cades Barnea, frente a la tierra prometida. Estaban allí en las fronteras ya listos para entrar y poseer la tierra que Dios les había jurado que les haría heredar. Y ustedes saben que allí Jesús o Dios les dijo, pues entren, posean la tierra, todo lo que ustedes pisen, yo les entrego, todo lo que vuestro pie pisa en la tierra, pues eso yo les voy a entregar. Y yo voy delante de ustedes. Ustedes no tengan miedo, no tengan temor. Yo voy delante de ustedes, yo voy a destruir sus enemigos, yo los voy a entregar en sus manos, yo voy a derribar esos muros, yo voy a derrotar esos ejércitos, yo voy a delante de ustedes y a darles la victoria y entregarles la tierra. Era la bendición de Dios, era la palabra de Dios, era la gracia de Dios, era lo que ese pueblo deseaba en su corazón. Era la tierra que fluía leche y miel. Estas son las palabras lindas y bonitas de Dios. Pero dice la Biblia que ellos no creyeron a Jehová, no creyeron en Dios, no creyeron que realmente Dios les iba a entregar esa tierra. Fueron incrédulos y por la incredulidad desobedecieron, no quisieron entrar, se negaron a entrar a tomar la tierra. Entonces Dios cambió su bendición en maldición y les dijo, Él dijo, pues tan cierto como vivo yo, ¿no? Y mi gloria llena toda la tierra. Juro por mí mismo que esta generación no va a entrar a la tierra prometida, a la tierra de la cual juré a sus padres que se la daría a ellos. No la van a ver, no la van a disfrutar. Más bien sus hijos
la siguiente generación es la que va a tomar esa tierra, la tierra que esta presente generación, la que salió de Egipto, pues despreció y no quiso creer que Dios podía darles en posesión esa tierra. Entonces, allí es que Él dice que temamos, porque también a la iglesia, se nos ha dado la buena nueva como a ellos. Solamente que a ellos no les aprovechó el oír la palabra porque no la escucharon con fe, no la creyeron. Pero que esa promesa permanece para la iglesia. Y que tengamos temor nosotros de no hacer lo mismo que hizo Israel. Que tampoco seamos incrédulos como ellos, sino que creamos. Ahora, ¿cuál es nuestra tierra prometida? Nuestra tierra prometida es el reino de los cielos. A Israel Dios le prometió una tierra que es una pequeña franja de tierra allá en el Medio Oriente. Ustedes conocen el territorio que tiene la nación de Israel hoy en día. Y bueno, aunque en los tiempos de Moisés, en los tiempos de David, Salomón, era un poco más amplio ese territorio, pero de todas maneras es una pequeña franja en comparación con toda la tierra. A la iglesia no se nos ofrece una pequeña franja de tierra, se nos ofrece todo el planeta Tierra, el reino de los cielos, el reino que nosotros vamos a heredar de Dios, juntamente con Jesucristo, es todas las naciones de la tierra. Esa es la tierra prometida para la iglesia. Entonces es que temamos, porque así como Dios nos está ofreciendo este reino de los cielos, que cuidado vayamos a no creer, a dudar de que realmente Dios nos va a hacer poseer las naciones de la tierra. Porque siendo nosotros un pueblo pequeño en número, siendo nosotros gente que si nos comparamos con el mundo no somos nada. Sin embargo, tenemos que creer que con Dios todo lo podemos y que Jesucristo va a venir y va a derrotar a todos los enemigos y con Él vamos a poseer todas las naciones de la tierra. Esto lo creemos, pero lo creemos. No dudamos en lo absoluto. Tenemos que creerlos y tengamos miedo de no creer. Por eso es que ningún pastor, ningún cristiano debe dudar de que en realidad el reino de los cielos es un reino que se va a establecer literalmente, territorialmente sobre todas las naciones de la tierra y que Jesucristo está a punto de venir para tomar toda la nación de la tierra y entregárnosla a nosotros, el pueblo de Dios. Entonces, que temamos, porque si nosotros no creemos, se puede voltear la tortilla, como decimos. Dios se va a enojar nuevamente y vamos a ser maldecidos y no vamos a heredar la tierra prometida como le pasó a esa generación que salió de Egipto. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es como toda espada de dos filos que penetra el alma y divide o parte el espíritu y todo. Entonces, es importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios es una espada de dos filos, es una espada aguda y de dos filos. Visualicemos la espada aguda de dos filos. Es una espada que tiene dos filos, no es como un machete que tiene solamente filo en un lado. Es una espada que tiene filo a los dos lados y que termina en punta. Por eso es la espada aguda, porque está hecha para penetrar en el corazón, en el hombre, para entrar y penetrar y destruir el pecado en el ser humano, para discernir sus pensamientos, para desnudar nuestras almas delante de Dios, de manera que nosotros podamos ser edificados. Entonces, la palabra de Dios es una espada de dos filos. La Biblia, este libro, tiene dos filos. Un filo es el filo del amor, es el filo de la gracia, del perdón, de la misericordia, del cielo, de salvación. Ese es un filo. Y el otro filo es el del castigo, el del juicio, de la maldición, del infierno, de la condenación. La Biblia tiene estos dos mensajes. Por un lado se nos ofrece el amor, la misericordia, el perdón de Dios para todos los que le creemos, a todos los que ponemos nuestra fe en Jesucristo. Pero por otro lado tiene también maldición, tiene condenación, tiene juicio, castigo, infierno para las personas que no quieren creer la palabra de Dios. Y la iglesia y los pastores sobre todo
los mensajeros de Dios, porque esto es dado para los mensajeros, sobre todo los que predicamos, los que enseñamos la palabra del Señor. Tenemos que predicar los dos filos. Los dos filos. Vivimos en una época en que muchos predicadores tienen miedo de ser acusados de legalistas o de extremistas y no quieren predicar el lado negativo, por así llamarlo, de la palabra del Señor. Quieren predicar solamente el lado bonito, el lado del amor, de la misericordia de Dios. Y tienen miedo de predicar también el castigo, el juicio y la ira de Dios. Porque la Biblia nos habla de los dos filos, de los dos lados. Y tenemos que predicar eso. Predicamos salvación porque Dios quiere salvar. Mandó a Jesucristo a morir en la cruz. Pero también decimos y predicamos que los que no quieren ser salvos, que los que rechazan creer en Jesucristo para ser perdonados sus pecados, para ser transformados y cambiadas sus vidas, de manera de que puedan heredar el reino de los cielos, que los que rechazan esta gracia de Dios van a ser castigados de una manera terrible, con el infierno, una condenación eterna. Entonces, hay que predicar las dos cosas. La Biblia está llena justamente de estos dos lados. Y Jesucristo habló siempre de estos dos lados. Si vamos al Antiguo Testamento, por ejemplo, tanto en Levítico como en Deuteronomio, los últimos capítulos, Deuteronomio 28, mira lo que Dios a través de Moisés le decía a la nación de Israel. Le decía: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos subirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y da una serie de bendiciones más. Dios bendiciendo a su pueblo con su palabra. Pero este mismo Dios, a través del mismo Moisés, y en el mismo libro, en el mismo capítulo, dice luego: pero acontecerá también, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir y hacer todos mis mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita será tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito será el fruto de tu vientre, tus hijos. Maldito el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Serás maldito en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, el quebranto y el asombro. Por la maldad por la cual me habrás dejado, si es que me dejas. Entonces, la misma boca de Dios tiene bendición y tiene maldición. La boca de Dios es esta. Por eso la Biblia dice, y en capítulo 1, Jesucristo se presenta, y Juan presenta a Jesucristo, mejor dicho, y dice que de su boca sale una espada de 2 filos. Esta es la boca de Dios. Esta es la palabra de Dios. Esta es la espada de 2 filos de Dios. Está hecha para penetrar y entrar en el corazón. Nosotros tenemos que predicarla, tenemos que enseñar siempre los dos lados. Hermanos, no nos avergonzamos ni tengamos miedo de las críticas. Siempre hablemos del amor de Dios, del perdón, la misericordia de Dios. Gritémosle al mundo entero que Dios los ama, que Jesucristo murió en la cruz por ellos, para que sean perdonados y no se vayan al infierno, sino que tengan vida eterna. Pero también gritémosles que hay un infierno, que hay una condenación para todos aquellos que rechazan a Jesucristo, que rechazan el perdón de sus pecados, que rechazan la santificación que viene a través de Jesucristo.
aquellos que aman su pecado, que quieren vivir en la maldad y que no quieren la misericordia y la bondad de Dios. Tenemos que predicar los dos lados. La palabra de Dios es espada de dos filos. Por eso es que Jesucristo se presenta a la iglesia de Pérgamo como el que tiene la espada aguda de dos filos en su boca. Esa es la palabra del Señor. Y nos dice eso, ¿por qué? Porque la iglesia, toda la iglesia en todos los tiempos, pero en este caso, hablando de una manera más específica, le decía a Pérgamo, yo soy el que tiene la espada aguda de dos filos. Como quien diciendo, mi palabra es aguda para penetrar, pero penetra en los corazones de los hombres. El Espíritu Santo hace que la palabra de Dios penetre, entre al corazón, a lo profundo, para dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, para desnudar nuestra mente, nuestros pecados, nuestro corazón, con el ánimo de restaurarnos, con el ánimo de salvarnos, con el ánimo de limpiarnos de la maldad y el pecado. Así como un cirujano, para poder sacar a veces un tumor, tiene que cortar y tiene que herir para sacar lo malo y para que esa persona se pueda salvar y no se muera. Entonces, esa es la palabra aguda de dos filos. Hay muchísimo, toda la Biblia está llena de los dos filos. Pero nombremos algunas más. Por ejemplo, en el Mateo capítulo 5, como repito, hay muchísimas escrituras, pero para referirme a algunas, en Mateo capítulo 5 Jesús decía, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que viera a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Se dicen los entendidos, yo no me he puesto no me he fijado mucho en eso, pero dicen los entendidos que Jesús hizo más referencia al infierno que al mismo cielo en los evangelios, en los 4 evangelios. Que cuando Él estuvo aquí, habló y predicó, pues Él hizo más referencia al infierno que al mismo cielo. Jesucristo siempre estuvo combinando los dos lados, porque de esa manera entra la espada, de esa manera es aguda la espada y entra al corazón de la gente. La gente tiene que saber que Dios los ama, pero también tiene que saber que Dios es un Dios de ira y de castigo para los que aman el pecado y no se quieren arrepentir. Y asimismo dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, pues córtala y échala de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Jesús habló del infierno muchísimas veces. Lea usted con una mente abierta, sin prejuicios. Léala así, guiado por el Espíritu Santo, y usted va a encontrar que Jesucristo era muy duro con el pecado, que Jesucristo condenaba el pecado a diestra y siniestra, al mismo tiempo que hablaba de su amor, de su misericordia y de su perdón hacia la gente que se arrepentía. Siempre va a encontrar a usted a Jesús hablando de esa manera. Si vamos a Juan 3:16, por ejemplo, allí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Se da cuenta que Él habla del amor, habla de la salvación, de la vida eterna, y le habla de la condenación, de la perdición eterna. Las dos cosas al mismo tiempo. Y en el último versículo del capítulo 3 también de Juan dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Entonces ahí está, o sea, te dice que te da vida, pero si no aceptas la vida, si no la recibes, pues viene condenación eterna. Viene la ira de Dios sobre esa persona. Entonces, todo esto está en otra parte de Jesucristo, Mateo 7, Jesucristo dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que llevan a la perdición. Porque estrecha la puerta y angosto el camino que llevan a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces usted ve que ahí habla de la puerta ancha y de la puerta estrecha. Habla de la salvación y habla de la condenación. Habla del cielo y habla del infierno. Y así podríamos pasarnos hablando de muchas escrituras en la vida. ¿Por qué? Porque la Biblia es una espada de dos filos. Y todo predicador
tiene que enseñarla, tiene que predicar. Cuando nos paramos en un púlpito, nosotros también, de nuestra boca sale la espada de dos filos, que es la espada de Dios. Sale la espada de dos filos. Les hablamos de amor, de misericordia, de perdón, de gracia, de salvación a la gente, pero también les hablamos de castigo, de juicio, de ira de Dios, de infierno, de maldición, de condenación. De las dos cosas tenemos que hablar para que el Espíritu Santo haga que la palabra entre en los corazones de la gente y la gente busque a Dios y busque también la santidad, busque también el perdón de Dios. Y no solamente el perdón de Dios, sino que busque la transformación, el cambio, la libertad de Dios a través de Jesucristo, la libertad del pecado, del dominio del pecado, de la práctica del pecado, para ser santificados, para ser transformados. Y obra que, como ya hemos explicado, obra que se completará o se perfeccionará el día que Jesucristo venga. Ese día nos cumplirá todo el trabajo, terminará el trabajo con nosotros, dándonos un cuerpo nuevo, santo y perfecto como el de Él. Entonces, eso es la palabra de Dios, una espada de dos filos. La segunda cosa, dice que la iglesia mora donde está el trono de Satanás. Yo, más allá de ir de que allí habían templos dedicados a los dioses paganos y que eso podría significar que allí estaba el trono de Satanás, yo voy más allá. ¿Dónde está el trono de Satanás? El trono de Satanás está en toda la tierra en este siglo. Este mundo, en este siglo, su príncipe, su rey es Satanás. Y el trono de Satanás está en toda la tierra. Para los de Conocoto, Satanás está en Conocoto. Para los de Alangasí, Satanás está en Alangasí. Para los de Yura, Satanás está en Yura. Para los de Quito, Satanás o el trono de Satanás está en Quito. Para los de, los peruanos, el trono de Satanás está en Perú. Y así está por todos lados. ¿Dónde mora la iglesia? La iglesia mora donde Satanás tiene su trono. Jesucristo mismo dice en la Escritura, más de una vez, que el príncipe de este mundo es el diablo. El príncipe de este mundo es el diablo. Cuando Jesucristo fue tentado, allá en Mateo 4, el diablo le tentó en tres ocasiones, o en tres formas en esa ocasión, aunque dice que siempre estuvo tentando, pero allí, en esa ocasión nos habla la Biblia de tres formas que le tentó a Jesús. Primero, que convierta las piedras en pan. Después, que se tire del pináculo del templo. Pero la tercera, en el libro de Mateo, la tercera tentación dice que le llevó a un monte muy alto, el diablo, Satanás, a Jesús, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares, porque a mí me han sido entregados todos estos reinos. Y Jesús no le contradijo. Es más, repito, Jesús dijo que el príncipe de este mundo es el diablo, es Satanás. La iglesia en estos 2000 y pico de años está viviendo, porque todavía estamos aquí, nosotros estamos acá, somos la iglesia de la Odisea, todavía estamos viviendo donde mora Satanás, donde Satanás tiene su trono. La iglesia mora en este mundo, en este siglo, cuyo príncipe es el diablo. Hay gente que dice que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Déjeme corregir esto y explicar esto para que lo entendamos bien. Jesucristo actualmente no es el Rey de Reyes, Señor de Señores de la tierra. No lo es. Él va a ser el Rey de Reyes, Señor de Señores, aquí, en el reino de los cielos. Por eso es que este será un reino de justicia, de paz, de prosperidad, de felicidad. Pero aquí, en este tiempo, Jesucristo no es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Cuando Jesucristo subió al cielo, después de los 40 días que estuvo aquí, subió al cielo, Jesucristo se sentó a la diestra del Padre. Y ahí está sentado, esperando el día de la manifestación del reino. Esperando que los 7 sellos se cumplan para venir y establecer el reino de los cielos sobre la tierra. En mi opinión, decir que Jesús ahora es el Rey de Reyes, Señor de Señores de la tierra,
es un insulto, es una blasfemia contra Jesús. Porque por causa de los reyes, de los gobiernos, los pueblos están bien o están mal. Le pregunto, en nuestros países, en nuestras naciones, sobre todo en nuestras naciones pobres, ¿a quién le reclamamos la pobreza? ¿A quién le reclamamos la falta de educación, la falta de salud? ¿A quién le reclamamos la violencia, la inseguridad que existe? Le reclamamos a nuestros gobiernos. Y en muchos casos los pueblos se levantan y votan esos gobiernos, porque se considera que los malos gobiernos propician la pobreza, la miseria, la falta de educación, la falta de salud, la falta de bienestar en los pueblos. Entonces los gobiernos son los culpables, los responsables de la condición, de la situación en la que los pueblos viven. Si decimos que Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores, entonces estamos diciendo que Él es el culpable de que el mundo esté como está. Porque si Él es el Rey, entonces quiere decir que Él no es un buen rey, no hace un buen gobierno. Y eso es una blasfemia. Jesucristo no es el Rey de Reyes, Señores y Señores todavía. Cuando venga y establezca el reino de los cielos, aquí Él va a ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores, acá. Pero aquí nosotros moramos donde Satanás tiene su trono. Aquí Él está gobernando. Por eso es que el mundo está en caos. Por eso es que en el mundo hay violencia, hay pobreza, hay miseria. Por eso es que en el mundo hay tanta inmoralidad y tanta maldad, tanto pecado. Porque su príncipe es Satanás. Entonces, ¿dónde está el trono de Satanás? Está en este mundo, en este siglo. Como repito, está en cada pueblo, en cada ciudad, en cada país. Él es el rey, Él es el príncipe, el principal en este tiempo, hasta que Jesucristo venga. Dios le entregó, aquí mismo, cuando Jesucristo subió al cielo, ya le entregó todas las naciones de la tierra, el reino de los cielos. Este librito, esas son las escrituras del reino de los cielos. Pero recuerde que ese libro estaba atado con 7 sellos y que se tenían que desatar todos los sellos para que el libro se abra, para que el reino de los cielos se establezca. Por eso es que después del 7º sello, entonces viene Jesucristo y se establece el reino de los cielos. Para la iglesia, para nosotros, en ese tiempo, solo para nosotros, Él es nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores. Pero eso es en nuestro corazón, para nosotros. Pero viene un día en que literalmente, corporalmente, presencialmente, Jesucristo vendrá. Y literalmente será el Rey de Reyes y Señor de Señores en toda la tierra. Reyes y señores que Él va a colocar y va a poner en todos los pueblos y naciones de toda la tierra. No van a ser estos reyes que están hoy en día, sino que vamos a ser nosotros que vamos a reinar. Porque la Biblia dice que Jesucristo hereda esto. Romanos capítulo 8 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice que nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y que el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios, coherederos juntamente con Cristo. Coherederos juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque también nosotros somos hijos de Dios. Y los hijos heredan a sus padres. Y la Biblia dice que Jesucristo es nuestro hermano mayor. Por eso Él va a ser el Rey de todos sus hermanos, de todos nosotros, a quienes Él va a colocar como reyes y señores en todas las naciones. Bueno, hablaremos también eso cuando estemos hablando más específicamente sobre el reino de los cielos. Pero por ahora entendamos que Satanás es el príncipe de este mundo y el trono de Satanás está en este siglo, en toda la tierra. Los balamitas, le dice Dios, o le dice Jesucristo a Juan que le escriba al mensajero, a los pastores, eso es para nosotros. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras o que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Quién fue Balaam? Para entender qué es el balamismo en estos tiempos, porque Balaam no existió aquí.
Balaam existió mucho más antes, no sé, unos 2000 años antes que Jesucristo venga. Balaam era un profeta de Dios, un profeta de Dios. Su historia está en el libro de Números, capítulo número 23, 24, por ahí. Y también hay referencias de él en otras partes de la Biblia. Pero ahí está la historia esta de la que habla Jesucristo a la iglesia de Pérgamo, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Balaam era un profeta de Dios, no era israelita, era de otro pueblo, pero era un profeta de Dios. Un hombre que bendecía en nombre de Dios. Y cuando bendecía, eso era bendición. Pero cuando maldecía, también venía la maldición. Y él tenía fama de eso porque era un profeta de Dios. La Biblia cuenta que cuando Israel iba a pasar por los terrenos, el territorio de los moabitas, el rey de Moab, Balac, el rey de Moab, no quería que Israel pasase por sus tierras. Pero tampoco podía salir en batalla contra Israel porque Israel era un pueblo muy numeroso. Entonces él estaba totalmente desesperado y envía a llamar a Balaam y le ofrece muchas riquezas y mucha honra. Le dice que venga y que maldiga a este pueblo que ha salido de Egipto, a los hijos de Israel. Que los maldiga. Porque Balac sabía que si Balaam los maldecía, pues los podía destruir. Balac no sabía que en realidad Israel eran la niña de los ojos de Jehová. Así que él dijo, no, como este Balaam es profeta, y lo que él bendice es bendito, y lo que él maldice es maldito, así que yo quiero que lo maldiga para yo poderlo destruir. Así que lo hizo venir a Balaam, y Balaam vino hasta donde él, y le dijo, ponme 7 altares para maldecirlos. Y cuando Balaam se disponía a maldecir a Israel, el espíritu venía sobre él y le hacía bendecir a Israel. Torcía su lengua y de esa manera Balaam acababa bendiciendo a Israel. Entonces Balac se enojó, por 2 o 3 ocasiones lo hizo, y se enojó y dijo, yo te traje para que me los maldigas y tú los vienes más bien a bendecir. Entonces mejor no hubieses venido. Entonces se enojó Balaam. Pero en todo caso, la Biblia nos cuenta de que Balaam no quería perder la recompensa. No quería perder la paga, el dinero, el oro y toda la riqueza que Balac le ofrecía. Entonces, ¿qué hizo Balaam? Balaam dijo, ven acá, yo no los puedo maldecir porque Dios no me lo permite, pero sí te puedo enseñar para que hagas tropezar a Israel, al pueblo de Dios, los hagas tropezar y de esa manera Dios mismo los castigue y los destruya. ¿Cómo lo vas a hacer? Hazte una fiesta, sacrifica muchos animales a tus dioses, a tus ídolos, que haya bastante comida, bastante bebida, que haya música e invita a los hijos de Israel a venir a esta fiesta. Entonces ellos van a venir porque quieren comer carne, porque quieren divertirse, van a venir y ellos van a tropezar, porque van a cometer fornicación, porque ellos van a comer de lo sacrificado a los ídolos que tú vas a hacer. Y de esa manera Dios se va a enojar contra ellos y Dios mismo los va a matar. Hazlo así y vas a ver que te va bien. A Balaam no le importó el pueblo de Dios, porque él sí sabía que ese era el pueblo escogido de Dios. Dios mismo lo usó a él, usó su boca para bendecir a Israel. Dijo que era bendito y que nada lo podía maldecir. Entonces Balaam sabía que era el pueblo de Dios, pero le ganó más la codicia, el amor al dinero, la gloria del tiempo presente de él, antes que la santidad y la obediencia del pueblo de Dios. No le importó hacer tropezar al pueblo de Dios con tal de tener su dinero. Eso es el balaamismo. Israel cayó, tropezó por eso, porque acudió a Baal-peor. Fue allá a los sacrificios. Allí comió, bebió, allí fornicaron. Allí cometieron sacrilegio.
comieron lo sacrificado a los ídolos. Y Dios se enojó y trajo mortandad sobre todos ellos. Murieron miles por causa del tropiezo de Israel, pero por el consejo de Balaam. ¿Quiénes son los balamitas en este tiempo? Son todos esos predicadores, llámense apóstoles, pastores, profetas, lo que se quieran, como diablos se quieran llamar, pero que no les importa la santidad del pueblo. Lo que les interesa es dinero, la riqueza, la fama y el poder que pueden tener del pueblo. Que no les interesa si el pueblo se salva o no se salva. No les importa si viene el castigo y el juicio de Dios sobre el pueblo. No les hablan contra el pecado, al contrario, más bien les halagan. No los incomodan contra el pecado. Solo les hablan del amor y la misericordia de Dios. Porque no están buscando la salvación de las almas, están buscando multitudes, porque multitudes significa mucho dinero, mucha fama. Por ahí hay uno hasta que quiere ser hasta presidente de un país ya por la fama que ha adquirido. Les interesa solamente es la recompensa. No les interesa si el pueblo está en pecado o no está en pecado, si son homosexuales o son borrachos. Le dicen, no importa cómo estés, Dios te ama tal como eres. Y hermanos, esa frase, esa declaración de que Dios te ama tal como eres, es linda, es bonita y a la gente le gusta escuchar eso. Pero eso es una gran mentira, eso no dice la Biblia. La Biblia no dice que Dios nos ama tal como somos. La Biblia dice que Dios nos ama a pesar de lo que somos. Por eso es que Dios cuando nos recibe, porque sí nos recibe, vengamos como vengamos, pero siempre y cuando vengamos arrepentidos de los pecados. Que vengamos para pedirle perdón por los pecados que hemos cometido. Que vengamos para pedirle libertad, liberación del pecado que nos ha venido dominando y controlando en nuestra vida. Que vengamos a Él para poner la fe en Jesucristo, para ser transformados, cambiados, nacidos de nuevo. Él nos recibe, vengamos como vengamos, pero no es que Él nos ame tal como somos. Él nos ama, sí nos ama. Y es por eso que mandó a Jesucristo. Es por eso que en Jesucristo nos perdona y nos cambia. Pero Él nos recibe para conformarnos a la imagen de Jesús, para cambiarnos y transformarnos. Nos recibe para perdonar los pecados, pero también para hacernos nuevas criaturas. Para dejar el pecado a través del poder del Espíritu Santo que obra en nosotros desde el momento en que ponemos la fe en Cristo Jesús. Él nos recibe y nos ama a pesar de lo que somos. Pero porque nos ama, nos está transformando y cambiando y conformando, configurando a la imagen de Jesús. Si Él nos amara tal como somos, entonces no nos cambiaría. Porque estaría feliz de que seamos borrachos, que seamos homosexuales, que seamos adúlteros, que seamos ladrones. Estaría feliz, Dios no tendría por qué cambiarnos. Pero Él sí aborrece el pecado y nos recibe para transformarnos y cambiarnos, como digo, configurarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Estos balamitas, estos predicadores, estos son mercaderes de la fe. Estos hacen mercadería de la gente. A ellos no les importa si la gente se va o no al infierno. No les importa cómo estén. Les hablan solamente del amor, solamente de un lado de la espada. Solamente de un lado. Estén como estén. ¿Qué les importa a ellos si el adúltero se va para el infierno, si el otro no se arrepiente, si el otro no cambia? No les interesa. Ven nomás, esto es una clínica, es un hospital. El que quiere que cambie, si es que quiere cambiar. Y si no quiere, no importa. Eso es lo que están diciendo ahora. Pero con tal de que vengas, con tal de que haya miles y miles en sus congregaciones. No pinchan con la espada aguda al pecado. Más bien lo acomodan, lo acarician. No quieren hacerle sentir mal a nadie. Quiere que todo el mundo ría o que llore, pero que llore de emoción, no que llore de arrepentimiento, ni que llore por el pecado, sino que llore por autocompasión, que llore inclusive de esa alegría que le da el creer engañosamente de que Dios lo ama tal como es. Y claro, a mucha gente le encanta saber que a Dios no le interesa que cambiemos y que Dios está contento como somos. Y eso es falso.
Hermano, la doctrina de la prosperidad, y tenga el nombre que le den, es una doctrina herética, satánica, diabólica. La doctrina de la prosperidad te dice que tú puedes ser próspero aquí y ahora. Pero una vez más, yo te invito a leer la Biblia de una manera totalmente sin prejuicios. Léete así, como una persona que no tiene prejuicios. Y tú vas a leer que la Biblia, el mensaje de Jesucristo, no fue enriquecernos aquí. El mensaje de Él fue que aquí nos amemos a tal punto de que demos lo que tenemos, que compartamos con el pobre y con el necesitado, que no nos hagamos ricos en este siglo. Y si alguno que Dios le permite ser rico, no es porque Dios le está dando recompensa en este siglo, porque Dios quiere que sea rico. Le da para que pueda compartir con otros que tienen necesidad. No son muchos, son pocos, pero sí hay personas que pueden tener riquezas en este mundo, pero que entienden que esa no es la riqueza de Dios, esa no es la recompensa de Dios para ellos. Que esas riquezas en este siglo solamente son recursos que Dios pone en sus manos, porque Dios considera que tienen la capacidad de administrarlo bien y no perderse con la riqueza para poder servir al resto del pueblo. Hermano, leamos, 1 Corintios capítulo número 1. Allí dice Pablo, mirad, hermanos, vuestra vocación, hablando a la iglesia, dice, mírense ustedes, cuando estén en el culto, mírense unos a otros. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Van a ver que en realidad no hay muchos científicos, muchos profesionales. Hay unos cuantos, pero no son muchos. La mayoría es gente humilde y sencilla. Ni muchos poderosos. Usted no va a encontrar ricos, unos que otros. Hay, como repito, hay, pero son pocos. La mayoría es gente humilde, gente pobre. Ni muchos nobles. Gente humilde y sencilla. Porque Dios escogió más bien lo necio para avergonzar a lo fuerte, a lo sabio. Y a los débiles para avergonzar a lo fuerte. A lo vil, a lo menospreciado y a lo que no es, para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Para que el que se gloríe en el Señor. Entonces, hermanos, esa predicación, ese mensaje de ser ricos en esta tierra no es de Dios, no es de Jesucristo. Ni el mismo Jesús, porque si hay alguien más hijo de Dios que nadie es Jesucristo. Ni el mismo Jesús cuando estuvo aquí en este siglo en el que estamos nosotros, ni el mismo Jesucristo aquí tenía ni dónde recostar su cabeza. Él no vino a hacerse rico ni millonario. Él pudo haber hecho millones con los milagros verdaderos que Él hacía. Pero sin embargo, nunca pidió, nunca usted le encuentra hablando a Jesús de plata, de dinero a la gente. Él tenía un tesorero, quiere decir que sí recibía dinero. Pero la Biblia dice que con ese dinero lo que Él hacía era, cubrir los gastos, me imagino, del ministerio, comer y las cosas necesarias. Y lo que sobraba dice que lo daban a los pobres. Tal es así que Él no tenía ni un burro, ni una cama propia con todo el dinero que Él recibía. Él más bien lo compartía. Hermanos, el mensaje de la Biblia, bien clarito, es ese. En esta vida no estamos para acumular riquezas, estamos para compartir nuestras riquezas, para compartir lo poco, lo mucho que Dios nos pueda dar, por amor. Porque nosotros sabemos que sí fuimos llamados para ser ricos y millonarios, poderosos y famosos, pero en el reino de los cielos. Cuando venga ya Jesucristo a establecer el reino de los cielos, aquí vamos a ser ricos, aquí tendremos mansiones, aquí seremos honrados, tendremos gloria, vamos a reinar, vamos a gobernar, aquí. Pero acá solo somos siervos. Aquí solo somos siervos. Jesucristo dijo que no vino aquí, en este tiempo. Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿quiénes eran los balamitas? Las personas, son las personas, estos pastores, maestros, que están enfocados en el dinero. No te lo dicen. Es más, hacen donaciones públicamente para ser visto. Pero eso solamente es un engaño.
porque dan un poquito y hacen mucha publicidad de eso, pero se guardan la gran cantidad de dinero. Se enriquecen del pueblo y de la iglesia. Es gente que hablan del amor, pero no aman a las almas de la gente, no aman la salvación de la gente. Ellos aman el dinero. Y el amor a la gente no es amor verdadero. No es, por más que digan que los aman, que los quieren, que les hablan palabras bonitas, no es amor. Eso es adulación, porque quieren sacar beneficio de la gente. Y lastimosamente de la gente pobre, a veces de la gente miserable, que en su desesperación son capaces de dar hasta lo último que tienen. Pero a Dios darán cuenta. Si ustedes van al Antiguo Testamento, busquen el fin de Balaam. Balaam terminó mal. Terminó súper mal. Balaam, yo estoy seguro que no va a estar en el reino de los cielos. Balaam se fue para el infierno. Aunque era profeta de Dios. Con los ojos abiertos, pero caído. Conocía la ciencia del Altísimo, pero estaba caído. Eso es triste. Ahora, por ahí hay muchos pastores que son sinceros, que aman a Dios, que realmente quieren servirle a Dios como Dios manda, pero se dejan arrastrar por esta oratoria de esta gente y creen que eso es correcto, que eso es bíblico. Dios quiera que se den cuenta, que despierten. Entendamos que Dios mandó a predicar la espada de dos filos. Hablemos del amor, la misericordia, pero también hablemos de la ira de Dios, del juicio y el castigo de Dios, de la venganza del Señor, del infierno. Hablemos de la maldición que hay para gente que no quiere recibir la palabra del Señor. Pinchemos, para eso estamos, para incomodar a la gente. No estamos aquí para motivarles de una manera mundana a la gente, sino para... Mire, yo también motivo a la gente, pero mi motivación, ¿sabe cuál es? Ese es el reino de los cielos. Yo siempre digo, hermanos, pues tengo presente que las aflicciones del tiempo presente, porque no estamos acá, este es nuestro tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. Mira, Jesucristo vino acá, sufrió, murió de una manera terrible y tremenda, pero después de muerto resucitó, así como tú y yo vamos a resucitar. Y recibió la recompensa en el cielo. Nosotros también vamos a recibir nuestra recompensa en el... Así que, hermano, venga lo que venga. Nosotros sabemos que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. Como le decía Dios a la iglesia de Mirna, sé fiel hasta la muerte. Y le decía, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero séme fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, los que vencemos, no sufriremos daño de la segunda muerte. Los que vencemos vamos a resucitar. Por eso Jesús le dijo, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea, yo sufrí, yo morí, yo fui fiel hasta la muerte. Y ahora vivo por los siglos de los siglos. Resucité y he recibido mi recompensa. Pues lo mismo tenemos que hacer nosotros. Amén. Los Nicolaitas. Los Nicolaitas, brevemente, porque ya lo explicamos en el mensaje a la iglesia de Éfeso. Pero a la iglesia de Éfeso Jesús se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros. Y en el capítulo 1 dice que las estrellas son los mensajeros de las iglesias y los candeleros son las iglesias. Son las iglesias, las 7 iglesias. O sea, Jesucristo con la iglesia en todos estos 7 etapas de la iglesia hasta que Él regrese. Entonces, cuando Jesucristo dice que Él tiene en su diestra las estrellas a los mensajeros, lo que está diciendo es, los mensajeros son míos, yo los controlo, yo les digo lo que tienen que hablar, lo que tienen que hacer, lo que no tienen que decir. Yo les doy el mensaje y ellos predican mi mensaje, lo que yo digo. Ellos predican mi espada aguda de 2 filos.
la predican, vienen donde mí, oran, piden al Espíritu Santo revelación. Y cuando el Espíritu Santo les revela, predican y hablan. ¿Por qué? Porque están en mis manos, son míos. Y le predican a mi iglesia porque la iglesia es mía, no es de nadie más, es mía la iglesia. Yo me paseo por en medio de los 7 candeleros, por en medio de la iglesia. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que tanto los mensajeros como los candeleros, las iglesias, son de Dios, son de Jesucristo. ¿Pero por qué dice esto? En el mensaje a Éfeso más tarde dice, pero tienes esto de bueno, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Qué es el nicolaísmo? El nicolaísmo es la religión, es la organización humana de la iglesia. Hasta este entonces, la iglesia no estaba organizada. No había iglesia católica, no había iglesia evangélica, no había denominaciones. La iglesia predicaba. ¿Qué denominación va a haber? La iglesia era perseguida. La gente moría, iba a las cárceles por ser cristiano. Y durante 3 siglos y más, la iglesia estuvo en esa condición. Y la iglesia se multiplicaba. El Espíritu Santo gobernaba la iglesia. No había iglesia católica, apostólica ni romana. No había bautistas, no había pentecostales, no había nada. Solamente había el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Porque recuerden que Jesucristo no vino a formar ninguna religión. Él no vino a crear ninguna religión. Él no vino a iniciar ninguna religión, ninguna denominación, ni nada. Él vino a formar una iglesia. La iglesia no es un pueblo religioso. La iglesia es un grupo de ciudadanos, es un pueblo de ciudadanos para gobernar la tierra. Nosotros no somos miembros de ninguna religión. Yo no soy. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Nosotros no estamos luchando por ser la religión más numerosa y más grande en la tierra. Nosotros estamos luchando para que el reino de los cielos se establezca sobre la tierra, para que Jesucristo venga a reinar, para que ya no haya pobreza ni miseria, ni violencia, ni inseguridad, que haya paz, que haya prosperidad, que haya riqueza, que haya bienestar en el pueblo, que haya justicia en el pueblo, en las naciones de la tierra. Eso no tiene que ver con religión. Entonces la iglesia, hasta el tiempo de Pérgamo, no había religiones, no había. Aquí, en este tiempo, es que aparece Constantino, dentro del 4º siglo. Aparece Constantino y se reconcilia, o por hecho se hace amistad con la iglesia, con los líderes de la iglesia, y se forma la iglesia apostólica, católica y romana. Romana, porque César era de Roma, y el César era un pagano, Constantino era un pagano, pero ahí decidió, hacerse ya cristiano, y como ya el cristianismo había invadido todo el imperio, lo vio como un recurso político. Así que formaron allí la iglesia católica, apostólica y romana, que es una religión, que es la madre de todas las religiones. Pasaron los siglos y de esa iglesia católica salió una rama, los protestantes, que es una división de la iglesia católica, porque la iglesia católica es la madre de todas las religiones. Y de esa rama protestante se han subdividido miles y miles de grupos, denominaciones, sectas y qué sé yo. Cada día creo que aparecen nuevas sectas. Pero todo esto es religión. Todo esto es organización humana. Hermanos, el nicolaísmo es la religión que se adueñó de los mensajeros. Son las denominaciones que se adueñan de los mensajeros y del mensaje, y que se adueñan de la iglesia. Un pastor bautista, a ellos le dicen, no te atrevas a predicar algo que los bautistas no creemos.
porque te va a ir mal, te vamos a discriminar, te vamos a expulsar. A un sacerdote católico no se le puede ocurrir predicar alguna cosa en contra de lo que la Iglesia Católica cree. Los sacerdotes, los pastores ya no están en las manos del Espíritu Santo, no están en la diestra de Jesucristo. Están en las manos de las denominaciones, de las religiones. Y tú y yo, mi amado pastor, tú que sí amas a Dios y que amas la palabra, tú tienes que entender que a quien tienes que responder no es a la denominación, no es a la religión, es a Jesucristo, es a Dios. Y que tú tienes que predicar esta espada de dos filos. Tú tienes que buscar de Dios, del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo dice que hay que predicar. Eso sí, con oración y con mucha hambre y sed de Dios, buscando en la palabra, devorándote la palabra, comiéndotela día y noche, lo que más puedas, memorizándote la palabra de Dios para predicar lo que dice la Biblia. Porque tampoco es predicar lo que a ti se te da la gana. No es cualquier cosa, porque si no lees Biblia, si no buscas de Dios, entonces mejor no prediques. Porque la gente y el pueblo lo que requiere y lo que necesita es Biblia, es palabra de Dios, no palabra de hombres. Al pueblo no le edifican la doctrina de la denominación, ni de la religión. Al pueblo le edifican la palabra de Dios. Y esta es una espada de dos filos. Y hay que pinchar al pueblo por todos lados. Porque es una palabra aguda, una espada aguda, de dos filos, para que entre sin mayor resistencia y entre al corazón, al espíritu, y diciendo los pensamientos e intenciones del corazón, y desnude todo lo que está dentro de nosotros. Pero siempre y cuando prediquemos la palabra de Dios, siempre y cuando estemos en la diestra. ¿Qué es el nicolaísmo? El nicolaísmo es la organización humana, jurídica de las iglesias, de la iglesia. Son las religiones que se han adueñado de los pastores. Ya los pastores o los curas, qué sé yo, sacerdotes, los predicadores, ya no están en manos de Dios ni de Jesucristo. Ya están en las manos de las religiones. Y en otros casos son estos balamitas, que esos de pronto no hacen caso a ninguna religión, pero igual están predicando lo que les conviene para sacar dinero de la gente. Entonces, tengamos mucho cuidado. Nosotros estamos en las manos, en la diestra del Señor Jesucristo. Eso es el nicolaísmo. Entonces, para resumir, en este mensaje a Pérgamo, hemos definido, hemos aclarado estos cuatro términos. Primero, la espada, que es la espada aguda de dos filos. Hemos también definido que dónde está el trono de Satanás y que la iglesia mora donde Satanás tiene su trono, en este mundo. Y hemos también definido quiénes son los balamitas en este tiempo y quiénes son los nicolaitas. Dijo Jesús, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Hermanos, estamos aquí, por eso es que debemos entender que hay persecución. Por eso es que nos aborrecen, nos odian. No solamente el mundo, los que no conocen, inclusive los religiosos. A los verdaderos cristianos nos van a odiar. ¿Por qué? Porque estamos todavía en su trono, en su reino. Todavía aquí Él es el rey, Él es el príncipe de este mundo. Por eso es que dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Hermanos, una de las tácticas del diablo ha sido siempre coger, encarcelar, matar, torturar, perseguir a ciertos cristianos que son notables dentro de la iglesia, cristianos que son representativos dentro de la iglesia. ¿Por qué lo hacen? Para ponerlo como ejemplo para que los demás tengan miedo y los demás no retengan la palabra de Dios y nieguen la fe en Jesucristo. Pero nosotros ya sabemos, por eso es que Cristo nos dio estos mensajes hace 2000 y pico de años, para que la iglesia en todo ese tiempo ya esté apercibida, esté advertida,
para que no nos dejemos arrastrar. Así que, hermanos, si bien es cierto que estamos en un tiempo, en el tiempo de la Odisea, donde no tenemos en la mayor parte del mundo no tenemos muchos problemas en invocar a Dios, pero sabemos que ya mismo se manifiesta el anticristo y va a venir una persecución cual nunca antes hubo. Por eso que en ese tiempo muchos van a ir a la cárcel, otros van a ser asesinados. No van a meter a la cárcel a todos los cristianos. No hay cárceles para que donde quepamos todos los cristianos. Tampoco van a matar a todos los cristianos, pero van a matar a muchos, sobre todo a los principales, a los que testigos más fieles, los predicadores, los hombres que van a dar testimonio y que Dios los va a preparar para dar la vida por causa de Jesucristo. Entonces los van a matar a ellos. ¿Para qué? Para que los demás tengan miedo. Pero si llegamos a ese tiempo, hermano, y vemos que están matando a los pastores, a los principales, a los mejores exponentes de la iglesia, a los mejores predicadores, hermanos, no tengamos miedo. Al contrario, que eso más bien nos llene de fe y diciendo, aquí estoy yo para servirte, Señor, para creer en ti, para no negar tu fe, para retener tu palabra, para obedecerte, aún en medio de tanta persecución. Yo conozco tus obras y dónde moras. Yo sé que moras en un mundo de pecado, de tentaciones, de persecución, de odios contra la iglesia. Pero retienes mi palabra, mi nombre, y no has negado mi fe. Entonces, retenemos el nombre de Jesucristo, la palabra de Jesucristo, y no vamos a negar nuestra fe. Ni aún en los días, ni aún cuando veamos que haya gente que los meten presos o que los están matando. Pues, si nos toca también, estamos dispuestos a correr esa suerte, porque somos fieles hasta la muerte. Y el Señor nos va a dar la corona de la vida eterna. Si somos fieles hasta la muerte, nos va a dar corona para reinar acá. Así que, machos y valientes en el nombre del Señor Jesucristo, en toda persecución. Y si algún hermano, estas palabras llegan a algunos hermanos o personas que estén sufriendo persecución por causa de Cristo, les animo a no negar el nombre de Jesucristo y a no negar la fe de Jesucristo, a mantenerse firmes allí. Hagan lo que hagan y pasen lo que hacen. Piensen, recuerden que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros se va a manifestar. Vamos a resucitar para vivir por la eternidad. Pero si claudicamos aquí, vamos a perder esto y nos vamos a ir al infierno. Entonces, seamos fieles hasta la muerte. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ponme atención. Los pastores, los verdaderos pastores, los que estamos en la diestra del Señor Jesucristo, nosotros tenemos que tener celo por el pueblo de Dios. Nosotros en nuestras iglesias, a la interna, debemos identificar con nombre y apellido a todos estos balamitas, a estos famosos, muchos de ellos pastores de megas iglesias, millonarios, que han hecho mercadería del pueblo de Dios, que se enriquece, que no predican la espada de dos filos, que predican solamente amor, misericordia y no le hablan de juicio, no corrigen el pecado, más bien adulan a los pecadores porque están interesados en su dinero. Todos nosotros sabemos quiénes son esos. Y a la interna de nuestras iglesias debemos identificarlos con nombre y apellido. Estos son balamitas, estos son hijos de Dios, estos no aman al pueblo. Fingen amar al pueblo, pero no lo aman. Porque lo que aman es el dinero que tiene el pueblo, el dinero que pueden sacar del pueblo, la fama que pueden tener del pueblo. No es que amen sus almas, les importa un rábano si se van para el infierno. No los incomodan con el pecado. Tenemos que nosotros identificarlos con nombre y apellido. Y en segundo lugar, tenemos que destruir sus doctrinas. Tomemos la palabra del Señor y destruyamos la doctrina de la prosperidad, de esa falsa prosperidad que ellos te ofrecen. Destruyamos la doctrina esa de que Dios te ama tal como eres. Eso no es cierto. Y cualquier otra doctrina que usted ve que esté engañando, y que a veces hay hermanos que son honestos, son sinceros, son hermanos genuinos, hijos de Dios, pero que a veces se dejan arrastrar por esas palabras bonitas porque son engañosas. Hay que reconocer que esta gente tiene un talento
espectacular, ¿no? Increíble. Ya quisiera yo tener ese talento para predicar la verdad. Pero ellos tienen un talento increíble, un poder de convencimiento que pocos lo tienen, pero para engañar y para torcer la palabra del Señor. Entonces nosotros debemos, como ministros, buenos ministros de Dios, como aquellos que estamos en la diestra del Señor Jesucristo, debemos identificarlos con nombre y apellido. Y en segundo lugar, debemos estudiar bien la palabra de Dios, buscar en el Señor y destruir a diestra y siniestra todas estas doctrinas falsas con las cuales están engañando, embaucando al pueblo de Dios. Y otra cosa más, también dice, y tienes también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, ¿no? La que yo aborrezco. Entonces, esa también la iglesia, a los pastores sobre todo, yo les animo a que se sacudan. Pertenezcas a la organización que pertenezcas, a la denominación que pertenezcas, sacúdete y decídete a predicar lo que dice la palabra del Señor. Si la denominación te persigue y te vota por eso, pues que te vote, dale la gloria al Señor. Pues mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Mejor es obedecer al Espíritu Santo antes que al credo o la declaración de fe de una iglesia en particular o de una secta en particular. Hay que centrarnos en la palabra del Señor. Cómetela, memorízatela, léetela, devórala de día, de noche, en todo momento, en todo tiempo. Métete en la palabra del Señor. Pídele en oración, sabiduría y revelación y Dios te la va a dar. Y predica lo que dice la palabra del Señor. Si tienes convicción de aquello, no importa que vaya en contra de la doctrina de tu secta, de tu denominación o de tu religión. Predica lo que dice el Señor, cueste lo que te cueste y digan lo que digan, pase lo que pase. Recuerda que tú y yo estamos en la diestra de Jesucristo, no en la diestra de ninguna organización religiosa, de ningún directorio jurídico de una iglesia ni nada. Estamos en la diestra del Señor Jesucristo. Y si por eso tenemos que morir, pues morimos por eso. Pero hay que predicar la palabra de Dios tal y cual está allí. Pero eso sí, comiéndose, leyéndola, buscando la sabiduría, la relación por el Espíritu Santo. Tampoco te pongas a predicar lo que a ti te parece, sino lo que dice la Biblia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere. Eso se trata de ser vencedor. A todas las iglesias, a todas, sin excepción, Jesucristo le dice, el que venciere tiene recompensa. No es a la denominación, no es a la iglesia, no es a la religión, es a las personas, al que venciere. En todos los tiempos ha habido vencedores y va a haber vencedores. ¿Quiénes son los vencedores? Los que vencen todos los problemas que Jesucristo denuncia en su mensaje a cada una de las iglesias. El que venciere. Aquí nosotros tenemos, en Pérgamo, hay que vencer el mundo donde Satanás tiene su trono. Tenemos que vencer la persecución. Tenemos que vencer la aflicción y todo lo que nos venga en este siglo donde Satanás es el príncipe. Venzamos. Tenemos que vencer el balamismo. Tenemos que vencer esa doctrina. Tenemos que rechazarla. El que vence esto tendrá recompensa con Dios. El que vence el nicolaísmo, pastores, a vencer el nicolaísmo. Tenemos que predicar. Yo no te estoy diciendo que te rebeles y te pelees con tu denominación, con tu organización. Lo que te digo es que prediques lo que dice la Biblia. Decide hacer lo que te dice la Biblia. Mantente, si ahí te puso Dios y ahí te sientes bien, pues quédate allí. Pero tu compromiso es con Jesucristo. Y si por eso tienes problemas con la organización, pues bienvenido sea al club. Pero tú estás en las manos de Dios. Tenemos que vencer el nicolaísmo. No te dejes vencer por ellos. No dejes que nadie te censure el mensaje. Solamente el Espíritu Santo, solamente Dios. No dejes que nadie te tape la boca para decir la verdad. No dejes que nadie te obligue a decir cosas que la Biblia no dice. Tal vez de estos fue Martín Lutero, un vencedor. ¿En dónde? Tal vez aquí, Filadelfia.
al final de Sardis, al comienzo de Filadelfia, Martín Lutero. Él se rebeló contra la iglesia. La iglesia había determinado qué tenían que predicar y enseñar los sacerdotes católicos, pero él dijo no. La Biblia dice que el justo por la fe se salvará. Y se rebeló. Él decidió estar en la diestra de Dios y no en la diestra de la religión. Un ejemplo. Entonces, amados hermanos, ánimo, ñeque, tereque, teque, decimos por acá. Fuerza, valor, esperanza, gozo y alegría en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que nosotros vamos a disfrutar en el reino de los cielos. Aquí son 50, 60, 70, 80, 90 años que podemos pasarla mal en este mundo de pecado y de maldad. Acá no son 60, ni 70, ni 80 años, ni siquiera 1000 años, ni siquiera 2000, ni 5000 años, ni siquiera 1.000.000 de años por la eternidad. Entonces no hay punto de comparación. Y lo que aquí se puede disfrutar complaciendo al mundo no se compara con lo que tú vas a disfrutar acá. O sea, no hay punto de comparación. En esto seguimos hasta la muerte. Pase lo que pase, venga lo que venga, nosotros estamos con Jesucristo. Que el Señor nos siga bendiciendo.